Estás entrando en la última realidad con Chus JC. De repente una noche empieza a tener en su mente, empiezan a llegarle imágenes de momentos que no son suyos, no son recuerdos suyos, y que son protagonizadas esas imágenes, esos recuerdos, por las personas que estaba ella maquillando. Sobre su mente empezaban a recaer una serie de preguntas del estilo: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me estás haciendo? Es como si ella pudiera hablar con estos espíritus, y ellos, como es la única persona que les responde del entorno en el que están, pues a veces incluso no quieren marchar, incluso no comprenden por qué están en ese estado. El programa especial que hicimos en Halloween, a cuyo contenido pertenecen los cortes que acabáis de escuchar, dejó muchos hilos de los que poder tirar, entre ellos el caso que nos contaba Santi García. Ya entonces nos comprometimos a ir tirando de cada uno de esos hilos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este programa y en otros sucesivos. Hoy nos vamos a trasladar hasta ese tanatorio en el que, al menos aparentemente, la barrera que separa a vivos y muertos fue y sigue siendo derribada. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Como habréis podido imaginar, para poder recuperar aquella historia que nos contaba Santi García en el programa especial de Halloween, necesitamos, cómo no, a nuestro arqueólogo de cabecera, a ese investigador incombustible e insaciable que es Santi García. Don Santiago, ¿cómo está usted? Muy buenas, Chus. Encantadísimo de estar de nuevo aquí en este espectacular programa, como siempre.
yo creo que vamos a empezar el año muy fuertes porque, tal y como te he dicho, a micrófono cerrado y como probablemente se haya podido comprobar en redes, la historia que contaste, que además era la que cerraba aquel programa, como no podía ser de otro modo, no nos dejó indiferente, como supongo que no te dejó indiferente a ti cuando te llegó, ¿no? Cierto, es uno de esos casos que tienes que frotarte los oídos y los ojos cuando esta persona te lo está contando, hasta el punto de que intentas indagar de si simplemente fuera una sugestión o qué es lo que sucedió en esos días para que esta persona tuviera este tipo de experiencias. Como digo, es un caso que al menos a mí me hizo indagar muchísimo más detrás de simplemente el testimonio. Vamos a entrar en materia ya, a meternos de lleno en este caso, pero antes quiero dar la bienvenida a otra voz recurrente, felizmente recurrente aquí en La Última Realidad. Es una de nuestras oyentes más fieles. Yo creo que candidata firme a ser la más fiel de entre todos. Colaboradora ocasional, la conocéis, sobre todo amiga. Mar Contreras, ¿qué tal? Pues nada, muchísimas gracias siempre a ti. Bien, aquí muy bien hallada y nada, mandar un saludo muy fuerte y nada, pues como tú dices, no se puede empezar mejor el año que tocar un tema con vosotros tan fascinante como el que contó Santi el otro día. De hecho, estás aquí en el momento en que se publicó el programa. Recuerdo un comentario que hiciste tú en el que pedías que esta historia en concreto y también la que contaba Basim al principio del programa, que seguro que también tendremos ocasión de recuperarla y también profundizar en ella en otro programa, pero bueno, nos pedías que fuéramos un poco más allá, porque en aquel programa, como era un programa pues muy de variedades, pues apenas tuvimos unos 15 minutos para contarla y nos pedías que profundizáramos en ella porque supongo que también a ti te dejó impactada, ¿no? Sí, exactamente. Es que a mí el tema bueno, ya sabes, por la sensibilidad, por la empatía que sueles tener con las demás personas y demás, pues sí sé que el hilo muy fino que hay entre pues esas canalizaciones, esas sensaciones que te producen pues todo lo que puedes sentir y sobre todo evidentemente en un tanatorio o en un sitio donde la muerte, por decirlo de alguna forma, es ese hilo finillo que tiene y que te fascina. Y sí es cierto que bueno, no sé, supongo que como ya me conoces, ya sabes que el tema de empatizar y de canalizar todas esas sensaciones, para mí es algo que es muy profundo y en lo que sí creo, ¿sabes, Chu? Es algo que creo, esa capacidad, que todos tenemos capacidades, ya lo he dicho muchas veces, lo que pasa es que, bueno, algunos los tengan más desarrollados o no, pero sí es muy fácil que cuando alguien esté un poquito más sensible pueda ser que capte muchísimas cosas de las que allí, en un momento donde la energía y donde esas sensaciones se viven tan fuertes, puedan ser que ocurran, claro que sí. Sí, yo preparando el programa se me han ocurrido ya muchos temas que podemos, o muchos de esos hilos, como decía, de los que podremos ir tirando. Lo que nos dé tiempo, porque seguro que nos daría para una serie de programas. Solo con un caso nos daría para muchísimo. Pero si te parece, vamos ya a ponernos en manos de Santi, para que nos vuelva a contar la historia, esta vez con más tiempo. Santi, no hay prisa. Tómate todo lo que necesites, porque creo que la ocasión lo merece. Y nada, ya mismo. Sí te voy a pedir, eso sí, que vuelvas a contárnoslo entero y que comiences desde el principio y luego ya empezamos a debatir, a comentar, a ver qué sacamos en claro. Perfecto, Chus. Bueno, encantado, Mar. Bueno, para empezar, situémonos un poquito en lo que es el espacio-tiempo y aunque por circunstancias de la propiedad de datos, de la protección de datos, voy a inventarme el nombre de la testigo, nos tenemos que situar en una pedanía, en un pueblecito pesquero, en una zona muy próxima a la ciudad de Cartagena, San Pedro del Pinatar, que además está prácticamente lindando con la Comunidad Valenciana, muy cerquita de Pilar de la Horadada. Y
más o menos nos situaríamos aproximadamente en el año 2000, finales del 2020, principios de 2021, aunque yo de este caso me entero a mediados, en verano del año pasado. La cuestión es que, por circunstancias, y documentando algunos casos para lo que serían esas rutas que hago nocturnas de misterio por algunas de las ciudades en nuestra geografía, llega a mis manos una noticia, ni siquiera podíamos darle en esos momentos dosis de veracidad, sobre una persona que dice o que había tenido la experiencia de hablar con difuntos. En un principio, pues, insisto, no le doy mayor importancia, puesto que hay muchísimas personas, muchísimos testimonios que efectivamente, pues, nos trasladan constantemente esa posibilidad de he tenido una ensoñación con un familiar mío, o simplemente se me ha aparecido en casa una persona o un amigo que había fallecido. El tema empieza a tomar cuerpo cuando in situ me voy al lugar de los hechos, y en el tanatorio Rocamer, en San Pedro del Pinatar, me entrevisto con una persona que voy a llamar Sofía, insisto, por ocultar su identidad, en donde ella se dedica a la talatopraxia, a la preparación de lo que es el cadáver para lo que es el velatorio y lo que es la inhumación. En un principio le cuesta, confiar en mí. Obviamente no es un tema que se cuente a la ligera, ni muchísimo menos, y sobre todo el típico ¿qué van a pensar? Y de eso he tenido, por suerte, por desgracia, he tenido muchas experiencias de personas que a micro cerrado te cuentan, pues, hechos asombrosos, pero luego les cuesta relatarlos un poquito con más detalle y sabiendo que van a ser conocidos. Pero bueno, poco a poco voy ganando la confianza, y en una de las entrevistas, en una de las visitas que hago, pues consigo que empiece a comentarme, empiece a hablar sobre lo que a ella le estaba sucediendo. Y al parecer todo comienza, si no en la época del confinamiento genérico, o sea, en el confinamiento rudo del 2020, más o menos por esas fechas. La memoria también le fallaba en ese sentido. No sabía exactamente situarme en el tiempo exacto cuando comienza ella a tener este tipo de visiones, y comienza a relatarme, pues, que poquito a poco en esos trabajos, en esa sala que es donde está ella sola con el cadáver, empieza a tener, insisto, visiones, imágenes en la cabeza de la vida de las personas que tenía delante, pero aspectos que ella se imaginaba, estas personas vivas. Conforme van pasando las semanas, conforme van pasando los meses, empieza a vislumbrarse también en su mente como preguntas, como si algo o alguien le estuviera haciendo misivas del estilo: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Qué me estás haciendo? Cosas así. En un principio, esta chica lo achaca todo a su sugestión, lo achaca todo a su imaginación, y en ese entorno, pues, aunque tiene bastantes años de experiencia, es muy fácil sugestionarse, y apenas sí le da mayor importancia. Hasta que, en un momento determinado, esas frases, esas imágenes, que cuando intenta describírmelo es bastante complejo, esa definición, esa descripción, no son, aunque ella habla de imágenes, pero no son imágenes, son flashes que directamente están dentro de su cabeza. Empieza a
vislumbrar esos episodios, esas imágenes, esta vez relacionada con el primer caso que ella tuvo con una sobrina suya, en donde las sensaciones que se le transmiten es que esa niña, esa noche en concreto que le estaba pasando, estamos ya metiéndonos casi finales del 2020, que no saliera de fiesta, que no saliera de su casa. En un principio ya no les da mayor importancia, insisto, intenta pasar de todos este tipo de sensaciones, de advertencias, de experiencias, hasta que son tan fuertes que no la dejan concentrarse. En ese instante coge el teléfono para contactar con su sobrina, no consigue hablar con ella y de repente, a mitad de noche, pues se entera de que la llaman y se entera de que ha tenido un pequeño accidente. La chica salió ilesa, pero el susto en el cuerpo sí lo tenía. En función de ese episodio, ella comienza a responder esas preguntas. Y la sensación que me transmite cuando comienza a responder esas preguntas que antes os comentaba, de qué me estás haciendo, dónde estoy, qué es esto, es como, y casi cito textualmente lo que ella me comentaba, es como si en una cueva encendieras un fuego, una antorcha, y todo el mundo fuera hacia ti. Puesto que, por lo visto, es entre todos los que hay en ese entorno la única persona que puede oírlos, que puede escucharlos. Y ya no solamente era sobre las personas que ella estaba trabajando, sino prácticamente era un agobio constante y continuo, hasta el punto de que ella pasó de luchar a no hacerle caso a luchar para volver a pasar de esas preguntas, de esos mensajes. Casi lo consigue, hasta que una noche vuelve otra vez a tener una especie de mensaje relacionado con ella misma. Y en esta ocasión le decían que no saliera del tanatorio, que se quedara trabajando, o al menos que no saliera de esas instalaciones. No hace caso, aunque con mucho miedo decide coger el coche hacia su casa. Del tanatorio más o menos estaríamos hablando de 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. Y consigue aparcar el coche sin que pase absolutamente nada, pero justo cuando está a punto de desconectar la llave. Y si es como me pasa a mí, que desconecto la llave y ya casi estoy saliendo por la puerta, en ese momento ella hubiera fallecido, puesto que cuando estuvo ya cogiendo la llave, oyó un estruendo en la parte de atrás. Por lo visto, de las cornisas de los edificios se había desprendido parte de lo que es el estucado y había caído en lo que es el maletero del coche, reventando la almohada trasera y enviando esos cristales al interior, hacia donde ella estaba sentada. Vio pasar parte de esos cristales, se quedó totalmente inmóvil y cuando consigue recobrar el aliento y salir del coche, se dio cuenta que en su asiento, por la parte de atrás, estaba impregnado de pequeños cristales. En ese sentido, lo que ella me transmitió era que esas voces, esas señales, esas imágenes, lo que estaban intentando era advertirle para salvarle la vida. Fíjate, Santi, que creo que lo comentamos a micrófono cerrado en la otra ocasión, y esto no deja de ser una tontería mía, si se me permite, pero cuando yo conozco este episodio, que si no me falla la memoria, lo contaste ya a micrófono cerrado. Creo que esto no lo escucharon los oyentes en el programa de Halloween. Claro, a mí esto me sonó casi... tú me decías que ella lo interpretó como una advertencia, como que querían protegerla. Sí. Pero caramba, yo en el contexto en que me lo contaste, en el que ella estaba como dándoles un poco de lado, casi me sonó a... insisto, esto es una tontería mía y no va más allá, pero como si esos... Y vamos a empezar con los términos que no me gusta utilizar, pero no tengo más remedio, esos espíritus o lo que sea, un día le dijeran, no quieres hacernos caso, pero nos vas a hacer caso, ya lo va, porque ha sucedido en otras ocasiones y también le abro un poco el turno a Mar para que me diga cómo lo ve ella, ¿no? Porque yo sinceramente, y
creo que la persona que lo vive es la que de verdad tiene que sacar sus conclusiones y tal y como me comentaste, ella lo entendió como tal, pero caramba, a mí casi me suena un poquito a esto de vamos a darle un toque de atención para que sepa que no va a poder huir de nosotros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Mar? Sí, exactamente. Mira, en primer lugar es que yo quería decir, cuando ha empezado Santi a hacer a dar el testimonio, yo no sé por qué hay ese miedo o esa negación a admitir que este tipo de contactos con seres de más allá, con lo que sea, con lo que se nos pueda presentar, es perfectamente factible. No sé por qué se tiene, a ver, generalmente pues eso, pues no quieres contarlo, tienes ese miedo a decir algo porque piensen que, pues no sé, pues bueno, por eso, porque se te puede haber ido la cabeza y sea algo así. Y entonces sí es cierto, además también Santi y yo muchas veces también pensamos que el contacto con otros seres, o por ejemplo con otras canalizaciones, como sea, lo podemos ver físicamente, y si no es, y tú lo piensas que, o sea, tú esas sensaciones las tienes mentalmente, ya no son tan reales como el ver una entidad o lo que sea físicamente. Se pueden dar esas percepciones perfectamente. Ahora, partiendo de la base de que evidentemente consideramos que se pueda tener ese contacto, en este caso, además es que hay otra cosa también que me ha venido a la cabeza, es que me pongo en el lugar de esta chica, en lo que es decir, no quiero que me transmita esa clase de sensaciones por eso, porque llega un momento en que te agobias y al final acabas cortándola. Pero es que es inevitable que si tú tienes ese contacto, ellos, pues insisto, las entidades o lo que sea, que tú tengas ese contacto más allá, te están avisando. Y como yo soy también muy partidaria de lo que son las señales, es que hay que hacerles caso. Yo sé que en general el tipo de señales, yo por ejemplo lo he dicho muchas veces con relación a los números, en relación a otras situaciones, unas respuestas que me van dando que son bastante personales, como tú has dicho muy bien, Chus, que este tipo de cosas es la persona la que tiene que interpretarla y ella es la que le da la veracidad, puesto que a esa pregunta, a esa situación, a esa sensación, lo que sea, que estás viviendo en ese momento, eres tú perfectamente quien tiene en tu mano esa respuesta. Y yo, entiendo perfectamente que te estén diciendo ahí que es inevitable, que, a ver, sí es cierto también que tú puedes, si quieres, cortar esa comunicación por las circunstancias que sea, pero cosa que me da mucha pena que teniendo esa capacidad, esa posibilidad, al final acabes cerrándolas por situaciones externas o lo que sea externo que te lo impidan, ¿no? Pero sí es cierto que creo que al final es como una llamada de atención. Y fíjate, tanto Santi y Chus, que si ella en ese momento no hubiese hecho caso o esa señal no lo hubiese visto claramente, no lo estaría contando, porque evidentemente habría estado dentro del coche pues no eso, que no lo estaría contando. O sea que me parece que son cosas que son muy a tener en cuenta y sin miedo a, bueno, pues todos los que estamos en el mundo del misterio, es porque creemos que, bueno, dudamos de muchas cosas y demás, pero le damos esa entrada a que todas estas situaciones son perfectamente factibles y que están ahí avisándonos de lo que sea. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC.
os traslado a los dos la misma cuestión, porque la has abierto tú, Mar, y me parece uno de los aspectos muy interesantes de todo esto. Tú has hablado de la posibilidad de cortar esa comunicación, pero al menos, y creo que lo comenté con Santi ya en el otro programa, a mí la sensación que me da, o por lo menos por la experiencia, no ya personal, sino de las personas que conozco en esta situación o parecida, es que esa comunicación sí que se puede cortar, pero que es temporalmente, ¿no? Que al final esa realidad acaba encontrando la forma de volver a resurgir, como puede ser el caso que nos cuenta Santi, ¿no? Con este accidente que tanto si lo interpretamos, que seguramente la correcta será la de esta mujer, fue una advertencia para que no le sucediera nada, como si fue una llamada de atención, al final siempre parece que la persona que está destinada a tener ese contacto, o que en un momento determinado ha abierto esa puerta, que también es otro concepto que ha manejado Santi, a mí me encanta esa metáfora de la antorcha en la cueva, me parece fantástica, da la sensación de que una vez esa puerta está abierta, puede que haya temporadas en las que no hagas como que no quieres verlo, pero al final eso siempre vuelve, ¿no? ¿Tenéis esa sensación? Sí, totalmente. De hecho, ella comienza, tal vez sea por la explosión de, en este caso, su trabajo en época de COVID, por desgracia, miles y cientos de muertes. Pero yo también pienso que en este sentido ella tiene que tener algo, es decir, tiene que tener algún tipo de sensibilidad, algún tipo de don por el cual puedan contactar con ella de esa forma. De lo contrario, entiendo que sí también podría llegar, a fin de cuentas, a poder experimentar este tipo de cosas, pero costaría más. Vamos, al menos en este caso en concreto, esta chica intentó en varias ocasiones el cerrar esa ventana que abrió, pero vamos, a día de hoy soy consciente de que no lo ha conseguido. Y respondiendo una cosita que ha comentado Mar, sobre que pues, mucha gente es reticente, ¿no? a todo eso, en parte también dos cositas solamente. Una, las propias empresas en muchas ocasiones obligan a la gente a no comentar ni a no hablar de este tipo de testimonios. Y segundo, la labor que estamos haciendo todos nosotros cuando estamos divulgando misterio, en ese sentido estamos, entenderme bien, socializando el mundo del misterio. Es decir, si yo escucho a una persona que le está pasando algo que a mí me está pasando, pues a lo mejor me da de la seguridad como para poder contarlo yo también. No sé si me entendéis. Antes de dar paso a Mar, quiero decir que creo que no habrá ningún problema en decirlo, porque seguimos protegiendo la identidad de esta persona. Pero yo a Santi le propuse la posibilidad de que esta mujer estuviera hoy aquí, distorsionándole la voz, protegiendo, y esa oferta, por llamarlo de algún modo, no fue aceptada. Y yo, si tuviera que reprocharle algo a alguien, nunca sería esta persona por no querer estar aquí, cosa que entiendo perfectamente, sino a todas esas personas que provocan el miedo a que las personas no quieran contarlo. Es decir, yo entiendo que si ese miedo existe, y como tú muy bien has dicho, Santi, muchas veces por temas laborales, a ver qué van a pensar en el trabajo, a ver qué me van a decir, a ver si alguien hurga en mi historia y ese trabajo que estoy a punto de conseguir no me lo dan por si estoy para allá, dicho popularmente o coloquialmente. Insisto, ese reproche nunca sería a la persona que no quiere contarlo, todo lo contrario. El reproche es a quienes se burlan de estos temas o a quienes lo utilizan para pues denostar a quien pueda sufrir estas experiencias. Y que me lleva además a otra reflexión más. Si prácticamente es con cuentagotas y con sacacorchos como conseguimos estos testimonios, si elimináramos esa barrera, si elimináramos ese miedo, ¿cuántos testimonios habría? Yo me lo pregunto muchas veces. Porque si con las dificultades que tenemos para conseguirlos, así todo, van saliendo, Mar, si ese miedo se perdiera, nos llevaríamos una sorpresa, ¿verdad?
Ay, Chu. Mira, sí, estoy muy de acuerdo contigo y por supuesto con Santi. Yo, si me lo permites, te voy a contar una experiencia personal que tiene mucho que ver, viene muy a relación a lo que estabais diciendo. Y bueno, reconozco que tengo, mira, me debato un poco entre el miedo, vale, no el miedo, sino la reticencia un poco a contarlo por el que puedan pensar, pero luego algo por encima de mí me dice que no, que bueno, yo soy así y evidentemente es lo que tú dices, si muchos no tuviésemos el valor de decirlo abiertamente, pues no pasaría nada y seguramente nos encontraríamos con muchas más personas que evidentemente han pasado por lo mismo o otras circunstancias y sería mucho más abierto el tema. Mira, a ver, yo os cuento, yo hace pues como unos 10 años o algo así, yo siempre, bueno, como ya me conoces y eso, yo siempre he tenido mucha relación con la sensación y demás con ese contacto un poco más allá. Siempre me ha gustado mucho porque lo creo y he estado como muy abierta a este tipo de señales y demás. Bueno, pues yo hace pues como unos 10 años era el momento en que estábamos en un grupo de investigación. Bueno, no viene el caso, en fin, profundizar más, pero bueno, estando ahí tenía un conocido. Entonces, este conocido, pues, bueno, pues él estaba también a ver, hablando en lo espiritual, como recibiendo mensajes, él quería avanzar personalmente. Entonces yo, en esos momentos, sí es verdad que tenía ese límite, era como, estabas como en esa línea mucho más cerca de lo que estaba en otros momentos, ¿no? Vamos, es decir, por decirlo claramente, llegó un momento en que canalizaba mensajes que yo a día de hoy yo los leo, porque yo soy una persona que lo guarda todo, ¿eh? Yo tengo mis discos y demás y todas las cosas y demás las guardo y yo a día de hoy las leo y yo muchas veces digo, madre mía, ¿de dónde me sale a mí esta información que yo no era capaz, vamos, que no me venía a mí así como así, yo qué sé, como el que está hablando con alguien personalmente? Entonces, yo recuerdo que él me preguntaba cosas y yo llegaba y ya digo, es que me ponía, era como una escritura, lo hacía mediante ordenador, no era como un bolígrafo, pero a mí yo me concentraba, él me preguntaba lo que fuera, yo empezaba a escribir y empezaba pim, 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 y me salía a lo mejor una clase de respuesta que él la recibía a lo que él me estaba preguntando, pero yo juro por mi hijo de mi alma que yo esas respuestas y esas cosas, esa información no era una cosa que yo tuviese así como así. Y llegó un momento en que este receptor no llegaba a... Era como si tú te estuvieses dando con un muro y esa información no llegase a buen fin. Y entonces a mí esa información, llegó un momento en que a mí esa información se cortó. Es decir, yo quería que a mí me llegasen esas señales o ya digo, todas esas respuestas y llegó un momento en que no. Yo no sé ya, yo ahora pienso si yo conscientemente negué que yo tuviese esa información porque no estaba llegando era como, no sé si esta es la respuesta correcta, si estuviese desperdiciando o no tuviese esa recepción como llegaba, y yo lo hiciese conscientemente o desde el canal donde yo la recibía me estuviesen diciendo, mira, no es el momento de que tú des esta información porque no llega a ninguna parte. Yo recuerdo que me desgastaba muchísimo y llegaba días que yo no podía. Es como cuando entras a un sitio de esto donde la energía es bastante negativa y demás, que te absorben. Y ya digo, y me quiero inclinar un poco más a que me negaba al final a recibirla, pero más que nada era como si esa información que me llegaba no fuese el momento correcto. Entonces, sí creo también eso, que hay momentos en que tú puedes cortarla, si tú decides a lo mejor no recibirla, pero creo, Chus, que al final, si tú eres, ese canal está abierto a recibirla tarde o temprano, porque es tu esencia la que lo recibe, no sé, es tu forma, tu persona. Y entonces, pues no sé si va a servir un poco ese, pero sí creo que se pueden dar los dos motivos, pero que si tú quieres hacerlo, sí puedes cortar cuando ves que a lo mejor por circunstancias externas no llegan a buen fin. Yo me pregunto, ahora estabas hablando de esa canalización, de esos mensajes, que ahora también os pregunto a los dos si realmente pensáis que son lo que parecen, porque en este caso concreto hablamos de un tanatorio, hablamos de una persona pues que maneja o que
cadáveres, que está acostumbrada a estar con cadáveres, y por lo tanto lo más inmediato es pensar que esas voces, que esas imágenes, que además en muchos casos, como decía Santi, son las propias imágenes de esa persona que está tratando, si pensáis que esas voces son realmente lo que parecen, voces de esas personas que acaban de fallecer y que se comunican con esta persona, ¿pensáis que son exactamente eso o abrís la puerta a otra posibilidad? Bueno, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de una investigación metodológica, nunca voy a cerrar una puerta. Es decir, puede ser esa hipótesis, o puede ser la hipótesis de la mera sugestión, o puede ser cualquier otro tipo de hipótesis que ahora mismo pues se nos escape. El hecho de que parezca ser lo que es o lo que pudiera ser, es decir, si es blanco y va en una botellita puede ser leche, pues posiblemente sea leche. El tema es, y una de las cosas que más me llamó la atención en este caso, porque insisto y vuelvo a repetir que en un principio no le doy la mayor importancia, pues porque entre que había muchos casos parecidos, cuando no obviamente en un tanatorio, y además parecía que la sugestión estaba de por medio, pues digamos que lo fui dejando hasta que me senté delante de ella. Hay un dato que no he comentado, pero a ti sí, Chus, fuera de micro, muchas veces, y es que además ella me describe algo muy significativo, y es la justificación de esas advertencias, o el intento de explicación de esas advertencias. Me habla de la posibilidad, de lo que ella cree o de lo que a ella se le había transmitido, que empezó a darle sentido desde el accidente. Es algo así como si esas personas, esos seres, esas ánimas, esas energías, continuaran existiendo, pero en una especie de plano superior al nuestro. No plano superior al nuestro, entenderme bien, de sabiduría ni nada por el estilo, sino simplemente con más perspectiva. Me ponía el ejemplo, que además también es un ejemplo que suelo poner yo. Imaginemos que estamos a pie de calle y alguien nos pregunta de qué color es el siguiente coche que va a pasar. Si acertamos, es mera casualidad. Pero supongamos que estamos en la azotea de ese edificio y nos hacen la misma pregunta: ¿de qué color es el coche que va a pasar? Nos asomamos y vemos que es de color verde, amarillo. Pues estos seres, estas energías, están en esa azotea viendo el continuo espacio-tiempo, viendo el pasado, presente, futuro, prácticamente como si fueran en un mismo instante. Y por ese motivo pueden, digamos, darnos señales, darnos una idea de lo que nos puede pasar. Y junto con esto, también os digo, hace poquito tuve la posibilidad de entrevistarme con un señor que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Estuvo casi 54 minutos muerto, en donde él me transmite la continuidad de la vida. El entorno me lo describe como oscuro, pero él estaba vivo y él seguía viendo cosas, y él seguía viendo la mesa camilla donde estaba su cuerpo y todo eso. Uniendo un testimonio con el otro, aunque en parte no tengan nada que ver, pero esa percepción del más allá, esa percepción del otro lado, y combinándolas, en cierta manera tiene sentido lo que esta chica me estaba comentando, esos planos de visión de nuestra realidad, por decirlo de alguna manera. Has tocado un tema que para mí es fundamental en todos estos casos, que es el tiempo, ¿no? No sé si lo has dicho explícitamente, pero bueno, en cierto modo podríamos decir que de algún modo en ese otro plano el tiempo ya no funciona a 60 minutos por hora, como me gusta decir a mí, sino que se comporta o bien de un modo distinto o directamente es una dimensión más que se puede recorrer en diferentes direcciones o con otra perspectiva, como tú comentabas,
que ya de por sí no es moco de pavo. Es decir, estamos hablando de algo muy gordo si realmente fuera así. Y lo enlazo con otra de las características habituales en este tipo de testimonios, que es la aparente desorientación, y lo vuelvo a poner entre comillas, del muerto. Es decir, esa sensación que tantas veces hemos escuchado de la persona que ha fallecido, de ese supuesto espíritu, que no sabe dónde está, que no sabe muy bien a qué atenerse, porque por esas preguntas que esta mujer escuchaba, ¿qué hago aquí? ¿O qué me estoy haciendo? ¿O qué me estás haciendo? Mejor dicho, denota que hay una desorientación absoluta, ¿no? Y es un poco desconcertante, un tanto inquietante, porque, hombre, a mí no me gustaría estar así cuando me muera, ni supongo que nadie. Pero sí parece que lo que es una constante en este tipo de testimonios es esa sensación de que cuando alguien se muere, inicialmente al menos, no sabe muy bien dónde está, ¿no? Es un poco... A mí me inquieta un poco, no sé a vosotros cómo lo veis. Bueno, pues yo sí es cierto. Es cierto, además el símil que ha puesto Santi es bastante acertado, porque tampoco sabemos dónde vamos. Es decir, a ver, no sabemos exactamente si el otro plano es superior. Y sí, yo soy desde luego una persona que no cierra ninguna puerta. Evidentemente no tengo la respuesta. Yo a lo mejor puedo creer que hay algo así un poco más allá, de una forma determinada, pero evidentemente no lo sabe. Y sí es cierto que es posible que todas esas comunicaciones y demás que te dan es porque tú tengas en el plano donde vaya, ya sea otra dimensión o superior, no sé, tampoco sabría definirlo, que tú tengas evidentemente una perspectiva mucho más grande. Que claro, a la hora de, como tú comentas, Chu, a la hora de estar aquí y pasar al otro plano, que esté un poco desorientado porque no sepa, pues es muy posible que a lo mejor el paso tendría relación a esa alma o ese ente o como queramos llamarlo, que no encontramos la definición apropiada, pero no sepan, o sea, estas mismas que se quedan aquí, que todavía no dan el paso hacia más allá, o sea, no todo el mundo que da este paso lo da, a ver, no sé si el término es correcto, limpio, es decir, pasa al otro plano como sea, ya no tienes comunicación con ellos ni nada, es como si al pasar al otro plano, por decirlo de una forma, ya estuviese en el lado correcto, con todo averiguado, con todo ya correcto, pero y esas entidades o esos seres que se quedan entre plano y plano, por decirlo de alguna forma, y sobre todo eso, que se quedan, pues como tú dices, desorientados o bien queda alguna respuesta, queda algo que hacer, queda algún mensaje que dar, no sé, son tanta el campo tan amplio de posibilidades que, o en este caso, como el de esta chica, es posible que con esa sensibilidad que ella tenía, esos mensajes que recibiese no fuesen simplemente de ese difunto, sino que alguien más en algún momento determinado de las veces que ella recibía información, era alguien que, o ese ente o algo que esté como en un plano, por decirlo de una forma más superior, y te esté dando una información que bueno, que ahí pues no sepa muy bien a lo mejor cómo transmitirla. O sea, es que son tantas posibilidades que se queda el campo tan abierto que no lo sabemos con certeza y todo pues son especulaciones.
Santi, te meto en un pequeño aprieto. Pero realmente lo que me interesa es tu reflexión, porque sé que va a ser muy interesante, porque sé el tiempo que llevas recopilando este tipo de casos y escuchando este tipo de historias. Es muy evidente, antes nombrabas las experiencias cercanas a la muerte, que son uno de tantos casos, que cuando nos movemos en torno a ese hipotético contacto con el otro lado, con el más allá, con las personas que han fallecido, sabemos todos de qué hablamos, hay constantes, hay aspectos que ya son ineludibles. Hemos hablado de esa desorientación, hemos hablado del tema del tiempo, en fin, hay toda una serie de constantes que vosotros dos lo sabéis y lo saben nuestros oyentes porque se interesan por estos temas, que están ahí, que son patrones perfectamente definidos y que creo que ya no nos ofrecen ninguna duda, aunque eso no nos sirva para saber la respuesta, pero sabemos que son constantes, que están ahí. La pregunta es, y me interesa tu reflexión posterior y luego Mar si quiere también, por supuesto, ¿crees que esa repetición en esos patrones es porque hay una realidad que está ahí, que es inamovible, que funciona así, sean cuales sean las causas? ¿O crees que nuestras creencias, nuestra forma de investigar, aquello que de un modo u otro andamos buscando, también puede provocar que siempre nos fijemos en las mismas cosas? Supongo que me has entendido. Totalmente. Y la respuesta es una combinación de ambas. Efectivamente, cuando tú estás investigando, cuando tú estás buscando, y además os voy a poner un ejemplo clarísimo, si un arqueólogo está buscando, por ejemplo, una joya de oro en una necrópolis ibérica, sabe que hay oro en época ibérica, sabe que se enterraban con oro, te aseguro que lo va a encontrar, porque va a dejarse durante esa excavación un montón de datos que pasa totalmente olímpicamente de ellos porque va directamente a la pieza. Si vas buscando vida después de la vida, seguro que vas a encontrarla y vas a encontrar indicios que te van a indicar que efectivamente hay existencia, hay vida después de la vida. Pero también te vas a dejar una gran parte de elementos sin analizar. Por eso hemos de ser muy cautos a la hora de establecer unos cánones o unas pautas a la hora del método para intentar concluir ese tipo de elementos, de tal forma que nuestros arraigos culturales, nuestra educación no interfiera. Es decir, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Y en esos elementos comunes también tenemos que profundizar y rascar un poquito más en el caso en concreto. Es decir, esta persona a lo largo de su vida ha escuchado, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, ha visto o es habitual de escuchar programas de misterio, tanto en podcast como en televisión, o es una persona totalmente ajena que no ha escuchado para nada este tipo de cuestiones y simplemente se le han sido reveladas. En este caso en concreto, esta chica, hasta hace 1 año y medio, no creía absolutamente en nada de este tipo de temas. De hecho, efectivamente me puede estar engañando en el testimonio, por supuesto que sí, pero para ella hace en ese sentido, yo pienso que no. En este caso no tenía relación con programas de misterio, no había escuchado, sí que había escuchado lo de las ECM, lo de las experiencias cercanas a la muerte, pero no le había hecho más caso del que podemos hacer de otros temas que a nosotros a lo mejor no nos interesen. Quiero decirte con esto, Chus, que en este caso en concreto, el arraigo cultural, en este caso, lo tenemos que dejar un poquito fuera y centrarnos exclusivamente en los datos, lo cual no quita, como bien acabo de comentar, que esta sea la verdad, ni muchísimo menos. De todos los casos que he tenido la oportunidad de estudiar, lo que sí me queda claro, independientemente de las pautas, es que parece que hay una conciencia después de nuestra muerte biológica. ¿Qué sucede con esa conciencia? Ahí ya se me escapa. Y esa conciencia
es eterna, es duradera, no duradera, también se me escapa. Mar, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Piensas que estamos influyendo también, tal y como le preguntaba Santi, estamos influyendo en exceso a lo mejor al tratar estos temas? Partimos de hipótesis, o más bien, más que de hipótesis, de creencias demasiado cerradas y eso nos impide investigar bien. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues sí, mira, estoy muy de acuerdo. Además, Santi explica todo también y pone el ejemplo perfectamente, muy explícito y muy entendible. Y yo creo que sí, muchas veces es que además el cerrar, el tú ir buscando algo en concreto, te cierra muchas posibilidades porque el ejemplo que has puesto es perfecto. Es perfecto. Si tú vas buscando algo, evidentemente vas hacia ahí. No va a dejar abierta el campo y posibilidad a que haya otro tipo de situaciones que las tienes ahí y que te están a lo mejor dando una información y tú no le estás haciendo caso porque te deja influir, no sé, consciente o inconscientemente por lo que tienes alrededor. Entonces, no sé, son cosas que creo que una mente abierta hacia muchas posibilidades, al no cerrar, bueno, puedes creer algunas más, otras menos, pero el ir buscando algo en concreto y no dejar esa posibilidad, el negar que haya, no las vas a encontrar. Es que yo, mira, creo que en el programa que tratamos contigo, Chu, yo recuerdo que dije algo que no sé si lo llegué a explicar en aquel momento bien, y luego después haciendo mis reflexiones y demás, intentaba yo a ver de qué forma poder explicarlo un poco más. Me refería a que cuando uno cree algo va exactamente hacia ahí, hacia lo que está buscando. Si tú cierras posibilidades a los demás, primero que no va a dejar campo, insisto, en lo mismo que estaba diciendo antes, pero además es que tú creas lo que estás buscando. Es que, a ver, yo luego, ya te digo, las reflexiones decía, vamos a ver, si tú en un campo, por ejemplo, vamos a hablar de cuando tú te juntas con un grupo de personas y ese grupo de personas tienen un halo negativo, al final tú todas las percepciones y todos los mensajes, todo lo que recibas y todo lo que vas a tener va a ser negativo, porque te estás moviendo en eso. Si tú no te sacas un poco más hacia afuera, no sé si a lo mejor el ejemplo este es un poco correcto o me entendéis lo que quiero decir. Es decir, que en el plano en que tú te muevas, al final eso es lo que tú vas a crear. Si en este caso, por ejemplo, como digo, lo negativo, tú estás moviéndote en un círculo y todo es en ese plano, esa es la única respuesta y lo único que tú te va a mover. O sea que no tenemos que dejar nunca ningún punto externo, tenerlo como o sea, ser lo más escépticos posible, pero no dejar nunca esa posibilidad porque cierra otras que te van a impedir que a lo mejor tengas el campo amplio con todas las respuestas correctas. No sé si al final lo he liado un montón, pero vamos, que Santi lo ha dicho perfectamente y creo que es así. Sí, al final, como a mí me gusta repetir, y creo que estaremos de acuerdo, la realidad no es algo que está ahí inerte y que nosotros lo observamos, lo vemos. Es una danza, es algo que danza con nosotros, que baila con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y con tantas y tantas cosas, y que se va contorsionando en tiempo real, ¿no? Y por eso pasan estas cosas tan raras. Yo estoy convencido de que los tiros van por ahí. Como vamos avanzando, ya no nos queda demasiado. Pues de los muchas cuestiones que podríamos tratar, hay una que me parece que es muy recurrente, pero que me sigue pareciendo interesante, ¿no? Y es esa capacidad especial que no acabamos de ponernos de acuerdo en si la tenemos todos, si solo la tienen algunas personas, si la tenemos todos, pero lo que hay son como diferentes grados o diferentes niveles, porque, por ejemplo, en este caso del tanatorio, si no lo he entendido mal, de todas las personas que trabajan allí, la única que ha tenido este tipo de experiencias ha sido pues nuestra protagonista, ¿no? A quien hemos llamado Sofía. ¿Pensáis, pues eso, estas tres opciones? ¿Todos? ¿Solo algunos? ¿Diferentes niveles? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo voy a ser muy rápido. Todos y en diferentes niveles. Y yo vuelvo a poneros otro ejemplo. Tenemos como una especie de, iba a decir, de sexto sentido.
en el que nos permite conectar con ese lado. Lo he podido corroborar, contextualizar, ver en muchísimas excavaciones. Por mi profesión he tenido la posibilidad de ver cómo el hombre se enfrenta a la muerte y al más allá desde época prehistórica. Y ese halo, esa conexión la tenemos, creo, o al menos esto sí que es una inducción directamente de datos, que la tenemos todas las personas, pero no la sabemos trabajar. Quiero decir, es como, vamos a ver, todos tenemos 2 piernas y algunos pues juegan mejor al fútbol que otros. Yo, por ejemplo, en mi pierna derecha, pues con esa pues, no podemos hacer ni un cocido. Pero una persona, si empiezo a trabajar esa pierna derecha, empiezo a practicar, empiezo a ensayar y empiezo a pulir para realizar, yo qué sé, tiros por la escuadra, etcétera, etcétera, al final voy a conseguirlo. ¿Qué sucede? Es algo que, aunque viene innato en nosotros, nadie nos enseña o nadie nos indica qué sucede o cómo se trabaja este tipo de sentido. Es por eso que muchísimas veces hemos escuchado lo de que a los niños pequeños, sobre todo los pequeñitos, los entre 2, 5 años, 4 años, 7 años, son más propensos a tener experiencias con el otro lado, con la otra realidad, en donde pues han visto al abuelo, han jugado con el abuelo y el abuelo llevaba fallecido a lo mejor 2 años, o 6 meses, o 2 semanas. Insisto, y eso lo habéis escuchado también, conforme van pasando los años, es como si ese sexto sentido, ese tercer ojo se nos cerrase y no se volviese a abrir, en principio, nunca más. Insisto, porque no sabemos usarlo o porque no lo hemos usado. Mar. Pues totalmente de acuerdo con Santi, además ha expresado perfectamente lo que yo pienso, todos y en distintos niveles. Todos porque yo creo, yo a mí me gusta llamarlo, ya has visto que me gusta decirle capacidades. Creo que todos tenemos esas capacidades, solamente que como él ha dicho, evidentemente no sabemos utilizarlas y pueden haber unos factores, mil factores. Cuando eres pequeño tienes esas capacidades abiertas por circunstancias, porque, bueno, si lo dices a lo mejor ya, no sé, eso, es el niño rarito que te va diciendo ahí esas cosas. Y vas creciendo y como luego te vas encontrando situaciones que van cerrándote esa posibilidad de lo que nos pasa, lo que hemos dicho al principio del programa, esa capacidad dices lo que te pasa y piensan que eres la persona que no está. Luego otra posibilidad también que hay es que tú te niegues a creer que uno se vuelve, a ver, por decirlo de esa forma, negacionista, y es decir, esto no existe. Porque tú ya perdiste esa capacidad, no la utilizaste y te niegas. Entonces, a día de hoy, si tú ya partes de la base de que eso no existe, tú jamás vas a poder abrir esa posibilidad ni recibir nada porque tú ya estás negándote a ello. Y yo creo que exactamente todos tenemos, sí es cierto que a lo mejor haya personas con una sensibilidad pues más fina o más, no sé, ese hilo sea un poquito más, no sé, porque es que seamos más propensos a recibir. Y puede ser que, claro, a la vez esa posibilidad, pues bueno, pues tenga esa capacidad un poco más abierta. Pero yo creo también, como dice Santi perfectamente, que si se entrenan y se deja ese campo abierto a que pueden pasar esas cosas, la recibe. Es que no sé, yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de contacto y de amplitud para muchas cosas que lamentablemente pues la cierra, o bien de manera consciente o bien por circunstancias o lo que sea, pero sí es verdad que todos podemos hacerlo, sí. Y ojo, pensad una cosa, ya no tanto hacia la otra realidad, hacia otro lado, sino incluso en esta realidad. No sé si os habrá pasado alguna vez de entrar en conexión con una persona, incluso el sentir o tener la sensación, llamémoslo X, de saber que esa persona está mal, por alguna circunstancia. Sabes que esa persona está mal, levantas el teléfono y efectivamente, pues yo qué sé, ha tenido un pequeño percance doméstico o ha tenido una mala noticia. No sé si habéis tenido esa experiencia, pero
al menos yo sí que he recogido algunos testimonios en esa línea también. Sí, a mí me pasa. Yo es algo que con lo que habitualmente convivo no sé si será por la empatía que yo siento, a lo mejor yo muchas veces a lo mejor tengo con ciertas veces a lo mejor exceso de empatía para lo bueno tanto como para lo malo, pero intento esa empatía hacia lo malo, corregirla para que no me afecte, pero sí, hombre, tú sabes que yo tengo personas a las que, evidentemente con Antonio, por ejemplo, lo digo, que bueno, nosotros participamos en el programa y demás, y bueno, nuestra relación personal hay situaciones que yo sé perfectamente cómo está y yo sé que él es conmigo, o sea, que se tienen vínculos con ciertas personas con las que tú llegas un poquito más allá a sentir esas sensaciones o esos momentos, en esos instantes en la vida que sabes perfecto. Es que lo sientes. No podríamos definirlo con palabras, no sé, me faltaría el vocablo, pero tú sabes porque sientes cómo esa persona está y perfectamente es perfectamente aceptable. Vamos, que ya es algo que con lo que convives y lo tienes como algo normal y corriente. En definitiva, un mundo invisible e infinito que influye muchísimo en nuestras vidas y al que con mucha frecuencia damos la espalda. Imaginaos, pues para acabar el programa, lo que habéis dejado caer, ¿no? Me parece, si os parece, dedicamos un día un programa a todo ese universo oculto de sensaciones, de intuiciones, como decía Santi, al que yo creo que la mayoría mucho caso no le hacemos, a lo mejor algunos más que otros, y que en cambio, pues, a saber cuál es su potencial, probablemente mucho. Mar, empiezo contigo en lo que quiero ya que sea una conclusión. Haz un cocido con todo lo que hemos hablado y muy brevemente dime qué sensaciones te deja esta historia y qué conclusiones sacas. Me has pedido brevedad a mí que hablo tantísimo. Mira, pues que para mí las capacidades que tenemos están ahí, que en este caso ella tuvo esa capacidad abierta, pudo recibirlos perfectamente, porque creo que no deberíamos de negarnos a que tenemos contacto con muchísimas sensaciones, con seres, con no sé, el campo es tan amplio que está ahí y que lamentablemente pues por circunstancias, no sé, de la vida muchas veces las negamos y el mundo de esto, toda esa sensibilidad que tienen las personas, porque somos energía, que eso es algo que suelo decir mucho, somos energía y tanto captamos, tanto la que tenemos aquí como la que podemos tener hacia más allá, porque a fin de cuentas no desaparecemos, simplemente cambiamos de estado. Entonces, pues creo que algo que está ahí y deberíamos de hacerle, como tú muy bien has dicho, deberíamos de hacerle más caso del que le hacemos porque nos privamos muchas veces de muchas cosas que son maravillosas. Santi, tu conclusión, aparte de que si organizamos un partido de fútbol te tenemos que poner por la izquierda, no sé si de extremo izquierdo o de lateral, porque con la derecha me has dicho, bueno, o a pierna cambiada también, no sé cómo lo llevas. Bueno, bromas. A pierna cambiada. Ah, vale, perfecto. Bueno, bromas aparte, tu conclusión, porque tú has tenido más tiempo que ninguno y has estado más cerca que nosotros del caso. ¿Qué sensaciones te ha dejado y qué ha supuesto para ti acercarte a esta historia? Pues para mí ha sido la posibilidad o la confirmación más bien de una realidad de la que tenía indicios y que ha plasmado, digamos, que, por ejemplo, durante muchísimas investigaciones que he tenido la oportunidad de hacer de campo y sobre los libros, muchas horas de archivo, veía cosas, leía cosas inexplicables. En el caso de Sofía he podido ver esa otra realidad en vivo y en directo. Me ha abierto una puerta que nunca pensé que se iba a abrir y hacia un universo pues que aunque no lo veamos, está ahí. Muy bien. Bueno, pues ahora sí ya vamos a despedirnos, eso sí, con un poquito de autopromoción. Ya que pasáis por aquí, os voy a pedir ahora que os autopromocionéis. Mar, metidísima en el mundo del misterio como estás, imagino que seguís adelante Antonio y tú con diálogos tarantinos todas las semanas. No sé si andas metida en algo más o nos puedes contar algo o lo dejamos como sorpresa para más adelante.
Pues mira, yo si quieres, bueno, evidentemente el programa de Diálogos Tarantinos, que precisamente, fíjate, Chu, este programa que subirá Antonio, hablamos de la experiencia cercana a la muerte, donde hacemos unas cuantas reflexiones y demás. Bueno, tú ya sabes a nuestro nivel que hacemos. Y bueno, mira, pues sí, pues te lo voy a adelantar y va a ser en tu programa y contigo. Bueno, las jornadas de abril que ya están en marcha. No te voy a adelantar más, pero sí es decirte que bueno, el 1 y el 2 de abril pues tendremos, Dios mediante, como se suele decir, y si nada lo impide, con lo que estamos viviendo, pues ya las tendremos aquí en Jaén. Y bueno, y en mayo también, adelantar un poco más, porque en Almería también están programándose ya las que tendremos allí. Pero bueno, yo súper ilusionada aquí en Jaén y bueno, a ver si todo confluye bien y bueno, y ya empezamos a movernos un poco más, porque ya lo echamos de menos, Chus. La verdad es que ya lo echamos de menos. Yo recuerdo en aquella etapa inicial del COVID, cuando todavía lo llamábamos coronavirus, cuando todavía no había llegado el confinamiento y cuando de repente empezaron a cancelarse todos los eventos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta. Y escucharte, bueno, ya se han hecho otras cosas, pero escuchar que vuelven las jornadas me parece una noticia. No sabía si lo ibas a contar o no. Quedan cosas por contar, pero ya nos las irás ir diciendo. Y nada, pues que yo ya sabes que lo tengo marcado en rojo en el calendario. Voy a hacer todo lo posible, esta vez sí, por poder desplazarme a Jaén y disfrutarlo con vosotros. Y nada, de Diálogos Tarantinos, pues como digo siempre, pues que es una propuesta muy particular, muy personal vuestra y que a mí me parece maravillosa y auténtica, ¿no? Que no es cosa poca. Y bueno, Santi, a ti, no sé, la próxima hora te dará tiempo a todo lo que haces, porque lo tuyo es un poco... Bueno, imagino que sigues con las rutas, como no. Sí. Bueno, cuéntame. Sigo con rutas misteriosas los fines de semana. Prácticamente estoy enfocado y centrado en el mundo del misterio, pues casi a pleno rendimiento. Y de ahí, pues que si no pasa nada, pues este año pues 2 libritos más esperan la luz. Uno es muy curioso porque me di cuenta que lo tenía escrito sin saberlo. Eso tiene para otro programa. Y ya bueno, ya que estamos haciendo las maletas, pues sí, estamos intentando organizar alguna cosita también por aquí, por Cartagena, que tú sabes bien. Sí, respecto a eso no podemos todavía decir nada, pero espero que dentro de no mucho podamos empezar ya a contar cosas, que efectivamente también se cuecen cosas en esa magnífica ciudad, a la que por cierto no voy a tardar mucho en ir. Bueno, pues sintiéndolo mucho, llegamos hasta aquí. Yo he disfrutado muchísimo escuchando vuestras reflexiones. Creo que es una parte de la investigación a la que muchas veces no se le dedica la atención necesaria, que son nuestras hipótesis, nuestras elucubraciones, esas ideas que creo que es interesante compartir. Y nada, yo lo dicho, he disfrutado muchísimo escuchándoos a ambos. Y aunque ya sois los dos parte de la plantilla de este programa, sin ninguna duda, pues sabéis que vais a seguir siéndolo y que para mí es un placer contar con vosotros. Mar, que aunque lo has hecho a micrófono cerrado, me da igual, estabas hasta nervioso hoy, no sé por qué, pero ha sido magnífico. Muchísimas gracias. Sí, ya estoy muy relajada. Ya, la verdad es que ya se me ha quitado los nervios, pero sí estaba nerviosa porque ya estaba a la altura. Quería que, pues ya sabes que yo hablo mucho. A mí me dice, que también sé que me lo dice, el micrófono cerrado, que no tengo que pedir tanto perdón, pero si es verdad, discúlpame, porque yo sé muchas veces que soy una bala hablando y a lo mejor tengo tantas cosas en la cabeza que quiero expresarlas todas y muchas veces atropello las palabras. Y nada, y como sé que el tema lo merecía y me parece tan fascinante, pues estaba nerviosa porque quería intentar expresar lo que siento y había un momento que sí es verdad que sí he puesto ahí bueno, en mi borbotón de palabras, pero nada, muy agradecida, y la verdad es que yo he estado súper a gusto y nada, ya súper relajada, la verdad que sí. Ojalá todo el mundo encontrara ese momento de expresar lo que siente, ojalá. Mar, nada, que espero que nada vuelvas a estar por aquí y que podamos seguir disfrutándote. Un abrazo enorme. Gracias, igualmente.
Y Santi, ¿a ti qué te voy a decir? Que nos vamos a ver dentro de muy poquito, que este año la tenemos que liar. Tú ya la estás liando, pero bueno, que la tenemos que liar, ¿eh? Que como le decía a Mar, después de todo lo que hemos pasado, ahora que ya estamos saliendo, ya hemos hecho cositas, pero que vamos a hacer muchas más y que no nos van a parar, ¿verdad? No, para nada, para nada. De hecho, como tú bien dices, en muy poquito te tengo por aquí y vamos a liar así. Muy bien, compañero, un abrazo. Un abrazo. Bien, amigos, como digo siempre, con que hayáis disfrutado solo una pequeñita parte de lo que he disfrutado yo, me doy por satisfecho. Estoy convencido de que sí, porque creo que hoy hemos tirado de esos hilos tan interesantes y no podemos dar respuestas porque no las tenemos, pero vamos caminando. Y yo estoy convencido de que cada una de estas charlas es un pequeño paso más en busca de esa respuesta que todos, tanto en colectivo como en individual, andamos buscando. Muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más. Volvemos muy pronto aquí, en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, Twitter, YouTube, iVoox y la reddelmisterio.com. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@finalescalera.com.